Continuando el tema salarial, debemos tener ciertos datos importantes para poder calcular los conceptos laborales y calcular los tipos de salario. Sencillo, ustedes creerán que es algo totalmente sin importancia, pero muchos de los errores que se cometen para el cálculo del salario es porque no tomamos en cuenta estas reglas. ¿Cuáles son? La semana tiene 7 días, de los cuales son 5 días hábiles. ¿Está bien? Los meses tienen 30 días cada mes, ¿verdad? Y nosotros sabemos que existen meses donde tienen 31 días o inclusive febrero que tiene 28 o 29 días. Sin embargo, los efectos legales laborales, todos los meses del año tienen 30 días. Y entonces, si todos los meses del año tienen 30 días y el año está compuesto por 12 meses, 12 por 30 daría los 360 días que tiene el año. Y ustedes dirán, no, pero el año tiene 365 días. Sí, eso es cierto. Según el calendario, el año tiene 365 días. Pero repito, para los efectos legales laborales, el año tiene 360 días al año. Y posee 52 semanas al año. Estos son datos, repito, que parecieran sencillos, pero si no se toman en cuenta, los cálculos quedarán en forma errada y por ende estaría mal calculado el salario y los beneficios laborales. Aquí vamos a tratar de calcular el salario promedio. Es ideal este tipo de explicación presencial, pero dado que necesariamente tenemos que hacerlo por esta vía, vamos a tratar de explicar qué es el salario promedio. Nosotros dijimos que el salario promedio era tomar en cuenta las diversas remuneraciones, la sumatoria de diversas remuneraciones dividida entre un factor. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tomo diversas remuneraciones que tiene el trabajador y lo voy a dividir entre el factor. ¿Cuál es el factor? Si lo quiero mensual, si lo quiero trimestral, si lo quiero semestral. Si nosotros analizamos, por ejemplo, queremos sacar el salario promedio solamente el salario del primer trimestre del año, tomamos por supuesto entonces el mes de enero, el mes de febrero y el mes de marzo. Y si nosotros tomamos en cuenta, estaríamos hablando de un salario promedio de 8.333 bolívares por ese trimestre. Pero si tomamos en cuenta, por ejemplo, el salario promedio de todo el año, estaríamos hablando de 11.183. ¿Por qué? Porque estoy tomando en cuenta entonces, si voy a decir el salario, tomo toda la columna del año, sería el salario, y lo divido entre 12. Si lo voy a sacar trimestral, lo divido entre 3. Si lo voy a sacar semestral, lo divido entre 6. Igual puede ocurrir con la columna de comisiones. Yo puedo sacar el promedio de las comisiones de vengada en ese año. ¿Qué tengo que hacer? Sumo todas las comisiones y la divido entre 12 si me lo están pidiendo en forma anual. Si me lo están pidiendo en forma trimestral, obviamente el trimestre que me hacen alusión es el que voy a utilizar para dividirlo entre 3. Ejemplo, si yo digo, vamos a sacar el salario promedio del último trimestre del año, ¿qué voy a tomar? El mes de octubre, el mes de noviembre y el mes de diciembre. Lo sumo y lo divido entre 3, dado que lo que se quiere es el promedio. En cuanto a las horas extraordinarias, por ejemplo, en la columna de las horas extraordinarias, si quisiera el salario promedio del primer trimestre del año, tengo que tomar en cuenta lo devengado en ese primer trimestre, es decir, enero, febrero y marzo. Pero nosotros observamos en el cuadro que solamente lo devengó en el mes de marzo. ¿Lo vamos a dividir entre 1 o lo vamos a dividir entre 3? La respuesta es lo dividimos entre 3, porque el hecho que en enero y febrero no haya devengado, su valor es 0 y por ende hay que dividirlo entre 3. Y cuando les señalé que el salario promedio había que asemejarlo cuando sacamos un promedio de nota, si algún estudiante saca 0 en una nota, no va a decir, no, esa nota no lo voy a tomar en cuenta, no lo voy a dividir entre 4 cortes, sino entre 3 cortes. No, igual tiene que dividirlo entre 4 porque su valor es 0. Aclarando un poco el tema del salario normal, dijimos que la característica importante era que era de forma regular y permanente, es decir, que se va a repetir en el tiempo. Pero hay algo muy importante que tenemos que analizar y ver.
es que ni la doctrina ni la ley me establece cuándo debo entender que algo sea regular y permanente. Sin embargo, de las sentencias, por ejemplo, que ya leyeron de Banco Occidental de Descuento, Luis Ocanto, o cualquier sentencia que puedan tener a mano del Tribunal Supremo de Justicia, van a observar que lo que importa es que se repite en el tiempo. Ejemplo, si hay una remuneración que se paga una sola vez al año, pero se pagó durante todos los años o durante varios años de la relación de trabajo, esa porción generada una vez al año va a constituir el salario normal. Si se paga todas las veces cada trimestre, obviamente va a formar parte del salario normal. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es la importancia de saber si algo va a componer o no el salario normal? Como les mencioné anteriormente, hay conceptos laborales que se calculan o a salario normal, o a salario integral, o a salario básico. Y por ende, entonces hay que saber calcular el salario normal correctamente para no pagar ni de más ni de menos al trabajador. Dado que la misma ley no me establece ni la jurisprudencia cómo puedo considerar expresamente cuando algo es regular y permanente, yo siempre he utilizado un criterio lógico. ¿En qué sentido? Si se repite por lo menos la mitad del tiempo, ya lo voy a considerar como regular y permanente. Es decir, si durante todo un año solamente lo devengué 6 meses, o al menos 6 meses, va a ser regular y permanente. Si durante todo un año apenas lo devengué 4 veces, no fue regular y permanente. Es decir, tiene que por lo menos alcanzar la mitad del tiempo para poder considerar que algo es regular y permanente. En este cuadro podemos nosotros observar cuando algo es regular y permanente. Si nosotros observamos la columna de sueldo, fue regular y permanente, lo devengó durante todo el año y por ende el salario es normal. Todo ese va a ser, cada mes va a formar parte del salario normal. Igual que las comisiones, podrán observar en la columna que se repitió durante el tiempo. Sin embargo, la tercera columna, que son horas extraordinarias, pero no se lee bien, ahí solamente se devengó 2 veces en el año. Y si nosotros analizamos eso, esa remuneración, a pesar de que sí es salario, no va a formar parte del salario normal, ya que no se repitió por lo menos la mitad del tiempo. Es decir, sabemos que las horas extraordinarias se generan por la prestación del servicio, por ende salario, pero no va a formar parte del salario normal. Entonces, si yo quisiera calcular el salario normal de enero, tomaría entonces la columna de sueldo y comisiones, pero no podría tomar la columna de horas extraordinarias porque no es regular y permanente. Con la cuarta columna, nosotros observamos que es regular y permanente durante todo el año de la relación de trabajo. Sin embargo, en forma intencional se colocó esa columna con el nombre gasto contra reembolso para poder nosotros diferenciar que no siempre que algo que sea regular y permanente va a ser salario. ¿Qué son los gastos contra reembolso? Significa aquel dinero que entrega el patrono para que el trabajador cubra algún gasto, pero debe entregar el reembolso, es decir, el justificativo, factura en que gastó. Ejemplo, si el patrono entrega un dinero para que el trabajador acuda a Maracay, por poner un ejemplo de Valencia a Maracay, el trabajador debe demostrar que gastó un dinero, por ejemplo, en pasaje, en un taxi. Él tiene que demostrar a través de factura de justificativo que el mismo dinero que le entregó fue el que gastó para el traslado. Ahí nosotros observamos que no hay mejoramiento mejoras, de la calidad de vida del trabajador. Ahí el patrono entregó una facilidad para la prestación del servicio, una herramienta para la prestación. Y cuando nosotros habíamos hablado anteriormente, dijimos que el salario es por la prestación del servicio. El trabajador pudiese irse en cola, pero él no puede disponer de ese dinero y decirle, me fui en cola, el dinero es mío. No, él tiene que justificar. Si no lo gastó, debe entregarlo. Y por ende, ya automáticamente esa remuneración no es de carácter salarial y al no ser de carácter salarial no va a formar parte del salario normal porque ya deja de ser salario.